Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Dios de milagros, Señor, sana, sana, salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, te amamos con tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, amamos con tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá?
amor sin par, profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin par, profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin par. Tu amor es más profundo que la mar, más sublime que soñar, es más alto que lograr las estrellas alcanzar, más profundo que la mar, más sublime que soñar, es más alto que lograr las estrellas alcanzar, profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin par, profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin par. Tu amor es más profundo que la mar, más sublime que soñar, es más alto que lograr las estrellas alcanzar, más profundo que la mar, más sublime que soñar, es más alto que lograr las estrellas alcanzar. ¿Quién podrá separarnos? ¿Quién podrá separarnos de tu amor? No podrán separarnos, no podrán separarnos de tu amor. Ya de tu casa diré, Señor, no hay nada que pueda separarme de tu amor, Cristo, ni ángeles, ni demonios, ni potestades, ni lo profundo, ni lo alto, ni el hambre, ni la espada. Nada podrá separarme de tu amor, Jesús. ¿Quién podrá separarnos? No. ¿Quién podrá separarnos de tu amor? No podrán separarnos, no podrán separarnos de tu amor. ¿Quién podrá separarnos? No podrán. ¿Quién podrá separarnos de tu amor? No podrán separarnos. Que tú lo afirmes y lo digas, no podrán. No podrán separarnos de tu amor. Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin par, profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin par.
Muy buenas noches a toda la Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca en la ciudad de Tunja. Damos una bienvenida para podernos ver mediante este canal a todas las personas que de diferentes partes del mundo también nos están observando. Gracias Dios por sus vidas y gracias Dios por darnos la gran oportunidad de estar acá reunidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, recordando siempre que de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. En el día de hoy vamos a tocar un tema que está afectando a toda la humanidad y muchas personas por el confinamiento, por el estrés que provoca el estar en determinado momento como pérdida de la libertad de locomoción, donde queremos ir y a la hora que queremos hacerlo debido a las medidas que se han tomado, ha generado precisamente confinamiento, reducción para vivir en un solo sitio y genera también diferencias y problemas profundos en la psique del hombre, en la psique del hombre y en el corazón, lógicamente, del hombre. Vamos entonces a un texto bíblico que está en Lamentaciones capítulo 3, del 19 al 24. Lamentaciones 3, 19 al 24 dice: recuerda que ando errante, dice Jeremías, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero orar por cada persona que en estos momentos está en depresión, por cada persona que está en estos momentos pensando aún en el suicidio, recibiendo ataques espirituales en su mente con el fin de quitar su vida. Oro, Señor Dios mío, por todas las personas que están en fuerte crisis emocional, afectiva, de desánimo y de depresión. Gente que ha perdido de pronto sus negocios, que han tenido que cerrar completamente toda su fuente de ingresos. Las personas que no encuentran una esperanza. Las personas que han visto que sus seres queridos, sus seres amados han fallecido y han muerto. Aún en esta pandemia, no solo de coronavirus, sino se ha disparado una cantidad de enfermedades que además, pues lógicamente han estado aquejando a la humanidad. Oro, Señor Dios mío, para que seas tú llenándome con tu Santo Espíritu para proclamar tu santa palabra, pedirte que nos llenes de tu Santo Espíritu a cada persona que hoy nos está viendo, de tal manera que podamos entender, comprender y poner en práctica la palabra de Dios. Lléname con tu Santo Espíritu y en tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Espíritu Santo he orado. Amén y amén. El tema que hoy vamos a tratar es un tema que es candente. Es un tema que es la depresión. No sé si alguno de ustedes ha estado en depresión. Aún nosotros los pastores muchas veces hemos estado atacados espiritualmente, porque algunos consideran desde el campo espiritual que la depresión es un ataque indudablemente espiritual, en donde se vuelve como un agujero negro, en donde la persona es absorbida y mentalmente es atacada tremendamente para perder la alegría de vivir, la alegría de la vida, la alegría de la salvación que habla también David en el Salmo 51, cuando le pide al Señor después de haber pecado: devuélveme la alegría de la salvación. Cuando hemos perdido la alegría de vivir, cuando entramos en crisis. Las estadísticas muestran una catástrofe social, un problema de salud pública, un fenómeno en aumento, un gran desconocimiento y una falta de cobertura. La depresión es una enfermedad que está catalogada como mortal. Las estadísticas son contundentes. No solo muestran una catástrofe social o un problema de salud pública, sino también un fenómeno en aumento vertiginoso, un gran desconocimiento y una falta de cobertura. La depresión afecta del 5 al 10% de la población general, entendiéndola como una enfermedad mental. De este 5 a 10% que tiene el diagnóstico de depresión, 3 de cada 100 afectados harán un intento de suicidio. Y de este grupo, uno de ellos lo repetirá, aumentando progresivamente su letalidad hasta tomar una decisión irreversible, el suicidio.
Para citar, por ejemplo, Bogotá registra dos suicidios semanalmente. Ocurren de 1.800 a 2.000 casos anuales en Colombia, registrado por el Sistema Nacional de Vigilancia CISPRO, lo que equivale a nivel nacional a 155 casos mensuales, donde la zona cafetera ocupa el primer puesto. Es decir, se dan 5 casos por cada 100.000 habitantes por año. Catastrófico, pero nada comparable a Groenlandia, donde cometen suicidio 80 individuos por cada 100.000 habitantes al año. Es una epidemia mundial independientemente del desarrollo de cada país y se ubica entre la tercera a 10ª causa de muerte. La Organización Mundial de la Salud registró 800.000 suicidios en el 2019, con un aumento de su diagnóstico en un 20% y una falta de cobertura y tratamiento en 90 pacientes de cada 100 diagnosticados. Encabezando la lista Groenlandia y Corea del Sur. Estas cifras son alarmantes para una enfermedad que se diagnostica desde la primera cita médica sin necesidad de exámenes de laboratorio y de carácter previsible y completamente tratable. Por ende, se ha de tener claridad en que la depresión como enfermedad no es la sensación de tristeza o de frustración por los avatares de la vida. Es algo mucho más patológico, complejo y grave. Es una enfermedad mental con consecuencias funestas de carácter progresivo, con varias manifestaciones y con un deterioro de las funciones básicas cerebrales. La depresión afecta el estado de ánimo, la voluntad, la sensación de bienestar, de placer, con cambios profundos en el aspecto personal, con una tristeza constante, con un enlentecimiento motriz, pérdida del interés de las actividades que proporcionan alegría o proporcionaban alegría, como cambio del tono de la voz, con pensamientos catastróficos recurrentes, con ideas fijas de suicidio, con síntomas hipocondríacos, sensación de dolores en el cuerpo, con un gran abatimiento general por los mínimos aspectos de la vida o aún sin ellos, con una sensación constante de infelicidad, de culpabilidad, de derrota y de vacío, y con el malestar psíquico y corporal producido por una ansiedad continua y dolorosa. Algunos pacientes no manifiestan cambios en el temperamento o en el humor, sino en el aspecto físico. Una enorme incapacidad para levantarse de la cama, una sensación de no tener fuerzas, o la sensación real de dolores en todo el cuerpo, una vez en los brazos, otra vez en las piernas, dolores migratorios con puntos muy álgidos, tal como lo describen los pacientes con fibromialgia. Otros no presentan cambios físicos, pero lloran sin motivo, con cambios bruscos en el estado de ánimo. Algunos presentan, antes del cuadro clínico característico, una sensación de opresión en el pecho, crisis de pánico, con sensación inminente de muerte, con alteración del sueño, insomnio o largas horas de sueño. Las características clínicas están todas presentes, o solo alguna de ellas, en algunos momentos del día por pocas horas o de forma constante, y debe durar por lo menos más de 4 semanas e ir ganando espacio y tiempo en el campo mental. La respuesta normal a los eventos catastróficos y frustrantes de la vida es la mezcla de la sensación de tristeza, de fracaso y de dolor, acompañado de inmediato con ideas de resurgimiento y recuperación. Los pensamientos positivos surgen de forma automática para sobrellevar el dolor, visualizar la recuperación y finalmente cumplir su único y fundamental propósito: sobrevivir. La respuesta de un cerebro sano es producir este tipo de respuestas optimistas, a mayor o menor grado, según el contexto cultural, el apoyo del entorno y el aprendizaje. Frases como: de esta me levanto, me beneficiaré de la experiencia, no me vuelve a pasar, crean el inicio de la recuperación. En la depresión, por el contrario, esta respuesta fisiológica normal está ausente, y en lugar de ella aparecen ideas pesimistas, tóxicas, catastróficas, con una carga de angustia, con una idealización cinematográfica del evento, con matices de fatalidad, con una gran carga de inutilidad y ausencia de salida y soluciones. El cerebro cuenta con herramientas muy poderosas para sobreponerse y sobrevivir a un holocausto, a secuestros,
a injusticias, a traumas de la infancia, a pérdidas materiales del entorno familiares. La historia de la humanidad ha demostrado fehacientemente su capacidad de sobrevivir. Por ello surge la pregunta, ¿por qué no ocurre este fenómeno normal en el paciente depresivo? ¿O por qué hay depresión sin causa aparente? ¿Por qué aparecen en ciertas enfermedades y en otras no? ¿Qué hace, por ejemplo, que un judío sobreviva a 2 guerras, a campos de exterminio, campos de concentración, a vejámenes sexuales psicológicos y que termine llevando con el tiempo una vida productiva, libre de la carga del recuerdo y sea feliz? Y que un empresario con una infancia feliz, con una vida estable, amorosa y acomodada, intente varias veces suicidarse hasta lograrlo. ¿Dónde radica el problema? Algunos dicen que en el cerebro. Pero ¿por qué no hace parte de la solución y se dirige a una autodestrucción? La carga genética de cada individuo marcará esta diferencia. Este es un artículo del doctor Alejandro Velázquez, endocrinólogo pediatra. Sin embargo, entendemos que la depresión también es un ataque espiritual. Y es un ataque del enemigo con dardos de fuego en la mente de las personas, con una baja autoestima, con una pérdida de la esperanza o sin esperanza, una pérdida tremenda del escudo de la fe, una disminución profunda en la fe y verdaderamente un agotamiento de la vida y de ser feliz. La 1/4 parte de las personas en el mundo padecen de depresión, enfermedad caracterizada por una tristeza profunda y una pérdida del interés de la vida, lo hemos hablado. Se considera un serio problema de salud en muchas partes del mundo. Las mujeres son más susceptibles a padecer de depresión que los hombres, aunque estos atentan más contra su propia vida que las mujeres con depresión. La vida está compuesta por eventos alegres y tristes. Recordemos a Salomón hablando en Eclesiastés, el libro existencial de las Sagradas Escrituras y filosófico que siempre planteo, uno de los libros sapiensales escritos por Salomón. Y ahí dice que hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para crecer, un tiempo para descansar, un tiempo para surgir, un tiempo para todo, hay un tiempo. La vida está compuesta por una cantidad de eventos. Las distintas áreas de la vida se ven afectadas. Y con la depresión se afecta la relación personal, la relación de pareja, la relación de paternidad, de trabajo, incluso los pasatiempos. Según informes del Instituto de Biomédicas de la UNAM, la depresión puede ser superada en algunos casos de manera espontánea y algunos más con terapias. Pero ¿qué papel juega Dios en poder superar la tristeza de aquellos momentos difíciles de la vida? En estos momentos de pandemia y en momentos de crisis donde gente está afectada con, primero, la salud, porque hemos visto que muchos seres queridos han fallecido. Hace poco falleció una persona muy estimada que cuando estuvimos en Florencia, Caquetá, y estuvimos encargados de la iglesia de Florencia, Caquetá, en algún tiempo determinado, falleció Marlene Salgado. Un saludo a toda la familia Salgado, que estuvo afectada también por la muerte de Marlene, que murió de COVID-19, y su hijo no pudo tampoco enterrarla, y todos estos fenómenos que tenemos y de crisis. Mi padre, que ahora el 8 de agosto cumple 3 meses de fallecido, fallecida la mamá del pastor Wilson, de Paco también, de la Alabanza de Bogotá, que también falleció su mamita, la hermana del pastor Jaime Gómez, que también falleció en este tiempo. Ha habido una cantidad de fallecimientos en estos momentos y momentos de dificultad, momentos de confinamiento. Aquellas personas que están perdiendo sus negocios, o hay crisis, o hay bancarrota en los negocios, que pierden la esperanza de vida, como en las grandes depresiones, en la depresión del 30, cuando mucha gente se suicidaba. Pero ojo con esto, ¿qué papel juega Dios en poder superar la tristeza de aquellos momentos difíciles de la vida? En el año 586, Jerusalén se encontraba destruida. Los muros de la ciudad derribados y el maravilloso templo de Dios construido por Salomón saqueado, destruido e incendiado. El rey y cientos de miles de judíos fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, causante de esta terrible desgracia. Pero ojo con esto, 820 años, repito, 820 años no bastaron al pueblo de Israel para hacerle caso al Dios creador.
820 años que el pueblo de Israel no le hizo caso a su creador. 820 años de exhortación a esta nación rebelde que buscaba parecerse a las naciones corruptas y pervertidas de su entorno. Moisés, Josué, los jueces, los profetas desgastaron su energía en anunciar el camino del Señor y de que el pueblo andara en él. Pero lo fácil y satisfactorio fue más atrayente que todas las bendiciones del cielo. Es a través de Jeremías que Dios anunció su ultimátum: o andan según mi voluntad, o serán entregados en manos de sus enemigos para vergüenza y destrucción. Judá no creyó el mensaje que Dios le mandó a través de Moisés, a través de Josué, a través de los jueces y a través de todos los profetas. No creyeron el mensaje y siguió en la indiferencia, una indiferencia espiritual, una indiferencia conductual, una indiferencia emocional. Y así se cumplió el juicio de Dios sobre su pueblo, destruyendo su fortaleza y esclavizándolos a una nación idólatra, donde aprenderían obediencia. Por lo que padeció, aprendió obediencia, habla de Jesús. Porque Él, siendo Dios, pues Él no tiene que obedecer, Él es Dios. Y Jesús dice la palabra de Dios que por lo que padeció aprendió obediencia. Y buscarían el rostro del Señor. Tradicionalmente se atribuye la autoría humana de Lamentaciones, el libro que estamos haciendo mención hoy, a Jeremías. Y vamos entonces a entrar en el primer tópico, porque vamos a mirar cómo podemos abordar este tema tan profundo, este tema que en determinado momento está catalogado por los médicos como una enfermedad mental, pero que es un ataque también espiritual tremendo hacia la mente. Entonces voy a entrar al primer tópico. Triunfamos, ojo con esto, triunfamos sobre la depresión cuando reconocemos que nace de dentro de nosotros. Lamentaciones 3 del 19 al 20 dice: recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. El libro de las Lamentaciones se escribe en un momento importante de la historia de los judíos, pues al verse inmerso en una situación de destrucción, Jerusalén ha sido destruida, ha sido incendiada, ha sido derribada sus murallas, ha habido muerte, coloca a cualquiera en una situación de tristeza extrema. Jeremías se pasea en medio de las ruinas de la alegre y hermosa Jerusalén con dolor. Todos sus recuerdos pasan por su mente imaginando el maravilloso esplendor que aquella ciudad de Dios había tenido en tiempos anteriores. Los sentimientos de Jeremías pueden ser compartidos por muchos de nosotros cuando vemos aquellos tiempos de esplendor o poder tenerlo en un lugar donde hay desolación u oscuridad y ver la situación crítica y ver la adversidad que hay. Bien podríamos pensar que el corazón del escritor, es decir, Jeremías, está al borde de la depresión. En sí, la descripción de los primeros 2 capítulos y los 18 versículos del tercero nos presenta un panorama de depresión deprimente. Dice Jeremías, y dice el autor sagrado, que cuando recuerda, traer los recuerdos de un pasado mejor, aunque les digo a los cristianos que el futuro nuestro va a ser esplendoroso. Es decir, que está pensando constantemente en eso, que lo recrea en su mente la tristeza y el abandono de ver destruida su nación. Su corazón se aflige. Viene a ser como hiel o ajenjo, elementos que son amargos al sentido del gusto y de mal sabor que, a decir verdad, a muchos no nos apetece degustar. Para Jeremías, sus emociones son como un veneno que lo corroe y hiel que le deja un mal sabor en la boca. Nuevamente en el versículo 20 dice que cuando se pone a pensar en ello, la destrucción de Jerusalén, su ánimo, sus ganas de vivir, sus fuerzas se vienen abajo. Como ahorita muchas personas están deprimidas, decaídas, abatidas, tristes, han perdido la alegría de vivir. Ese es un término. Perder la alegría de la vida. La alegría de la salvación, la decía David después de haber pecado, de haber fallado. Y en ese Salmo 51 le pide a Dios: devuélveme la alegría de la salvación. Devuélveme la alegría de la vida y de la vida eterna que solamente tú nos puedes dar.
La enseñanza de esta porción es que cuando nos suceden eventos desastrosos en la vida de cada persona, estos ocupan casi la totalidad de nuestra mente y tendemos a recordar y recordar y recordar, y cada vez que estos pensamientos llegan a nuestra mente, la revivimos, que como nos resultan tan amargos como la hiel y el ajenjo, es como si se revivieran. Cuando caemos en depresión, nuestra mente solo da vueltas en aquello que hizo perder el interés por seguir viviendo, y las personas en depresión recrean una y otra vez, cayendo en un círculo vicioso, aunque a muchos les cueste un trabajo admitirlo. Yo siempre digo que es como un agujero negro, porque los agujeros negros es tan grande la gravedad que chupa completamente la luz, y verdaderamente es como un agujero negro en el espacio donde chupa completamente todo el aliento de vida. Entro al segundo tópico. Triunfamos sobre la depresión cuando recordamos nuestra esperanza. Y aquí tenemos que asirnos, aferrarnos a Cristo. Porque realmente nuestra esperanza es Jesús. Nuestra esperanza es Dios. Recuerden que Jesucristo dijo: yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aferrarnos a Cristo como lo hizo Jacob cuando luchó con el ángel y dijo: no te suelto, no te suelto, no te sueltes de Jesús, porque Jesús es nuestra esperanza. No te sueltes de Jesús, porque Jesús es tu esperanza, es nuestra esperanza. Lamentaciones 3:21 dice: pero algo más me viene a mi memoria, lo cual me llena de esperanza. Es el mismo Jeremías quien nos conduce al segundo paso hacia la libertad de la depresión. Pues estando él ensimismado en su desgracia, dice que lo recoge y admite, pero entonces toma una decisión que nace en su corazón: traer a la memoria algo que puede dar esperanza. No se puede traer a la memoria algo que nunca se ha sabido, creído. Jeremías era un hombre que sabía de Dios y creía en él. Por esa razón dice traer a la memoria. Por eso es tan importante. Alguien en determinado momento nos enseñaba al estudiar los libros. Hay un libro de Estudiar la Biblia por sí mismo de Tim LaHaye que habla de un evento muy especial, y es de que uno en la vida debería llevar un diario de peticiones, donde uno coloca la fecha en donde uno hace la petición, y coloca la petición y colocar la fecha en la cual Dios le contesta a uno las oraciones. Y dice que en los momentos de crisis, en los momentos de gran dificultad, en los momentos donde el escudo de la fe se nos va decayendo, en los momentos en donde vienen las depresiones, vienen las crisis existenciales, donde viene el desánimo y donde viene ese agujero negro a tratar de absorbernos, donde vienen esos ataques espirituales, uno debería sacar el libro, ese diario espiritual, para recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y dice que cuando uno lee, cuando uno recuerda lo que Dios, aún los milagros, todo lo que Dios ha hecho en tu vida, todas las oraciones que Dios ha contestado en tu vida, uno vuelve a recordar, y es aferrarnos a que sus promesas son sí, y que Él siempre nos ha ayudado, y que Dios siempre ha derramado misericordia, y en Él he puesto mi esperanza, dice el salmista, en Él he puesto mi esperanza. Jeremías es un hombre creyente. Y como creyente, indudablemente, su vida está aferrada al Dios creador. Y en los momentos de dificultad, en los momentos de depresión, él se aferra a algo que ha vivido, que ha experimentado. No solamente el conocimiento bíblico que tenemos de Jesús, sino el conocimiento vivencial de un Jesucristo que nos ha salvado, que nos ha sanado, que nos ha liberado, que nos ha protegido, que nos ha guardado, que nos ha levantado, que nos ha restaurado, que nos ha reconciliado, que nos ha llevado por el camino de la vida eterna. Él es nuestra esperanza. En Él he puesto mi esperanza. ¿En quién has puesto tú la esperanza? ¿En quién? En los dictámenes legales para una recuperación económica. ¿En quién has puesto la esperanza? ¿En algún ser humano? ¿En quién has puesto la esperanza? En Él he puesto mi esperanza. La mayoría de las personas con depresión fracasa en su lucha contra esta, porque no existe nada en este mundo que se pueda asir, que se pueda aferrar, que le pueda dar esperanza que necesita.
en un programa llamado en algún momento Diálogos de Confianza, hablaban de la depresión. Y uno de los especialistas recomendaba que para salir de la depresión la persona debe hallar motivos, razones para hacerlo. Esto es una respuesta, pero no conduce a nada, pues todavía muchas personas viven en esa oscuridad, pues esa esperanza no puede nacer de su fuerza de voluntad. Mucha gente conoce a un Jesús histórico y religioso. Muchísima gente conoce a un Jesús histórico y religioso, pero necesitan conocer y tener fe en un Jesús vivo, porque Jesucristo no ha muerto, Él está vivo. Y Él está sentado a la derecha del Padre intercediendo por ti y por mí. Él está vivo, Él no está muerto. Él es el Hijo de Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas en un Dios verdadero. Jesús no ha muerto, Jesús está vivo, Él vive y Él intercede por ti y por mí. Cuando Cristo vive y reina en nuestra vida y avivamos esa relación todos los días, entonces podremos decir que le conocemos. Ser cristiano no nos exime de sufrir momentos de tristeza que rebasen nuestra capacidad de sobresalir. Pero si afirmamos que cuando nos hallamos en esos momentos debemos traer a la memoria que Él, Jesús, puede darme esperanza, y esto es una realidad. Así es interesante analizar que el segundo paso para triunfar es creer en Jesucristo. Y el único que nos puede dar esperanza es Él, viviendo en nuestros corazones. Miren, recuerden estos pasajes bíblicos. Quiero dar dos mensajes bíblicos. Dice en Juan 5, del 45-47, dice, pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer a mis palabras? Dice Jesús hablando directamente. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y a destruir. El que viene a quitarte la vida, aún espiritualmente hablándolo, es Satanás, porque Satanás viene a destruirte. Y yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Y este texto bíblico que está en Primera de Pedro 1, del 13 al 25, dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza, miren lo que dice ahí, pongan su esperanza en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo, como hijos obedientes. No se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, es decir, de Cristo, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad, y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¡Qué palabra tan poderosa! Esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Recíbela hoy en tu corazón. Y entramos al tercer punto. Triunfamos sobre la depresión cuando vemos la compasión, la bondad y la fidelidad de Dios. Lamentaciones 3, 22 al 23 dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. El tercer paso a la libertad es reflexionar en Dios
y su carácter. Y en este caso, su compasión, su bondad y su fidelidad. Muchas son las aplicaciones y explicaciones acerca de esta palabra. La compasión va más unida con la palabra misericordia. De una manera sencilla, diremos que misericordia significa miseri, que viene de miseria, y cordia, corazón, sentir la miseria de otro en el corazón. Jeremías nos invita a reflexionar en que Dios siente, sabe nuestra miseria, la miseria de nuestro corazón. Observemos cómo es su misericordia. No somos totalmente destruidos, no hemos sido consumidos. En otra versión utiliza esta expresión consumidos. Aunque las cosas están mal, debido a la misericordia de Dios, se debe a que no estén peor. El pueblo de Dios es como la zarza de Moisés que arde, pero no se consume. Es perseguido, pero nunca abandonado por Dios. Y aunque esté derribado, no será destruido. Cuando estamos en el horno de la prueba, somos refinados pero no consumidos. Nunca llega al límite porque nunca decayeron. Los judíos eran afligidos por la vara del enojo de Dios, pero su enojo tiene límites. Su amor misericordioso, el cual no conoce límites o fronteras, pues aun cuando ejecutó sus juicios, el Señor les dio una nueva oportunidad. En el año 537 a.C., Ciro derrota a Babilonia y libera a los judíos y regresan a reconstruir la ciudad y así prepararse para el Mesías. Y recuerden esa enseñanza tan poderosa que dimos sobre la misericordia de Dios. Que el objetivo de la misericordia son 3 puntos. 1, que haya arrepentimiento genuino en el ser humano. Que se arrepienta. Que nos arrepintamos por haber abandonado al Señor. 2, que seamos agradecidos con Dios. Y 3, comenzar una vida nueva. Comenzar una vida nueva. Y aquí Dios les está dando la oportunidad nuevamente al pueblo judío. Siempre están presentes. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. En medio de la desolación y el abandono que sentía Jeremías, nos dice que cada día debe bastar su propio afán y que además el amor y misericordia de Dios se renueva cada día. Por eso, decía David, yo prefiero caer 1000 veces en las manos de un Dios vivo que en las manos de los hombres, porque conozco a Dios y conozco sus misericordias, y sus misericordias son perpetuas. Dios no vive en el pasado, sino que cada mañana Él está dispuesto a renovar el pacto. La esperanza de Jeremías en medio de que todo su entorno estaba acabado, él confiaba en que la misericordia, su compasión, su bondad y la fidelidad a Dios se hacía patente y eso lo hacía triunfar sobre su estado de tristeza. ¿Qué significa? Jeremías conocía algunos puntos esenciales del carácter de Dios, de sus atributos. Y hay atributos maravillosos de Dios, su bondad, su compasión y su misericordia. Y Jeremías se va a aferrar a ese conocimiento que él tiene de Dios, porque a través de toda su creación hemos visto el común denominador, y el común denominador de Dios es su misericordia. Qué cosa tan bonita. Y ahí hay esperanza, porque cuando uno se aferra a la misericordia de Dios, a pesar del pecado, a pesar de la crisis, a pesar de la desolación, hay esperanza. En Él pongo mi esperanza. Y el último, el cuarto punto, triunfamos sobre la depresión cuando tenemos fe en Jesucristo. Lamentaciones 3:24 dice, por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Completamos la victoria sobre la depresión cuando reconocemos en un acto voluntario de fe, nacido del corazón y con la más arraigada convicción en Cristo, como la respuesta viva a nuestro problema. Lo que más esperaría en situaciones de desastre como la que Jeremías atravesaba es que se dejara morir poco a poco, pero su reacción es buscar en qué depositar su confianza, la certeza de que todo terminaría en algo bueno. Fe es la palabra clave y es algo personal y que otros no pueden experimentar por nosotros. Jeremías deposita en Dios su confianza con toda su alma. En la depresión que podemos vivir, la cuarta parte de este proceso de victoria es confiar en que Dios y en que toda su obra van a redundar para nuestro bien. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman.
los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Tito 2, del 13 al 15, dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Conclusión. Muchas personas mueren cada año a causa de los efectos de la depresión y muchos están muriendo en estos momentos, también causados por la depresión o además de la enfermedad, se acompañan de esta. Muchas personas están luchando con armas que no funcionarán a largo plazo. Jesucristo es la respuesta de Dios a los problemas de los seres humanos y la depresión no es la excepción. Podemos triunfar sobre esta terrible enfermedad. Si tú nunca habías escuchado este proceso de 4 pasos para triunfar sobre la depresión, hoy puede ser el día en que dejes que Cristo obre la maravilla que necesitas en tu vida o la de alguien cerca de ti para que comparte esta buena noticia. Inclinemos nuestros rostros. Padre, mi Señor Jesucristo, en esta noche quiero orar por cada persona que está deprimida, que está sin fuerzas, que ha perdido el amor por la vida, que está triste, está acongojado, está apachurrado, perdóneme el término coloquial, está disminuido con una autoestima por el suelo, todo aparentemente destruido, derribado como Jerusalén, destruido, derribado, quemado, como si todo se hubiera esfumado. Hoy te tengo una buena noticia. Pon tu esperanza en Jesús, el consumador de la fe. Triunfamos sobre la depresión cuando reconocemos que nace entre nosotros. Y tenemos que reconocer que estamos tristes, que estamos abatidos, que hay dificultad en nuestro corazón y en nuestras vidas. Triunfamos sobre la depresión cuando recordamos nuestra esperanza y verdaderamente nos aferramos precisamente a los atributos de Dios. Dios es grande y Dios es maravilloso y ponemos en Él esperanza, pero algo más viene a la memoria, decía Jeremías, lo cual me llena de esperanza. Volver a recordar lo que Dios ha hecho, hace y hará por nosotros. Triunfamos sobre la depresión cuando vemos la compasión, la bondad y la fidelidad de Dios. Aferrarnos al conocimiento de Dios. En eso consiste la vida eterna, en que te conozcamos a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado. Y uno de los atributos maravillosos de Dios es su misericordia. Así hemos fallado, así hayamos verdaderamente cometido el pecado más desastroso, así hayamos nos hemos visto destruidos, derruidos. Dios te levanta, porque Él es misericordioso, porque Él quiere que te arrepientes, porque Él quiere que tengas gratitud y porque Él quiere que comiences una nueva vida. Pero tienes que aferrarte y conocer a Dios. Y por último, triunfamos sobre la depresión cuando tenemos fe en Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene al Padre, el que conoce al Hijo conoce al Padre, y el que tiene a Jesucristo tiene la vida eterna, y tenemos la esperanza y el futuro glorioso que tendremos con el Señor es maravilloso. Padre Celestial, oro por cada persona que está sufriendo, que está triste, que está abatido. Conforme lo decía aquí, lo decía, que la depresión afecta el estado de ánimo, la voluntad, la sensación de bienestar, de placer, con cambios profundos en el aspecto personal, con una tristeza constante, con un enlentecimiento motriz, con la pérdida del interés de las actividades que proporcionaban alegría, con cambios del tono de la voz, con pensamientos catastróficos recurrentes, con ideas fijas de suicidio, con síntomas de hipocondríacos, con sensación de dolores en el cuerpo, con un gran abatimiento general por los mínimos aspectos de la vida, o aún sin ellos, con una sensación constante de infelicidad, de culpabilidad, de derrota y de vacío, y con el malestar psíquico y corporal producido por una ansiedad continua y dolorosa. Una enorme incapacidad para levantarse de la cama, una sensación de no tener fuerzas o la sensación real de dolores en todo el cuerpo, unas veces en los brazos, otros en las piernas, dolores migratorios con puntos muy álgidos, tales como lo describen los pacientes de fibromialgia. Otros no presentan cambios físicos, pero lloran sin motivo con cambios bruscos del estado de ánimo. Si te encuentras con alguna de estas síntomas tremendos, si estás afectado por la depresión, pídele a Dios y dile: Señor, en ti voy a poner mi esperanza.
Solo tú puedes ayudarme, solo tú puedes levantarme, solo tú puedes salvarme, solo tú puedes sanarme, solo tú puedes liberarme. Y a tu reprendo todo espíritu de depresión, a tu reprendo todo espíritu de suicidio, a tu reprendo todo espíritu de tristeza que pueda haber en tu corazón. Libera, Señor Dios mío, a cada persona que está en estos momentos deprimida, afectada, y devuelve, Señor Dios mío, la alegría de la salvación. Que un espíritu obediente siempre nos sostenga, decía David. Padre Celestial, quiero entregarte este tiempo y pedirte que ayudes a millones de personas y millones de nuestros compatriotas aún, tunjanos, boyacenses, colombianos y en la humanidad entera que está agobiada por este problema profundo de la depresión. En tu nombre, Cristo Jesús, te entrego cada persona y cada vida. Tócalas en su corazón y permite que nazcan de nuevo y se aferren a ti, porque tú eres nuestra única esperanza. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Quiero hacer un llamado. Si tú por primera vez estás escuchando esta predicación y diga, ¿cómo puedo yo aferrarme a Cristo? ¿Cómo puedo yo buscar la esperanza en Él? Tienes que entregarle tu corazón a Jesús. Y quiero que repitas con todo el corazón, creyendo con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma en Jesucristo. Y repite conmigo esta oración. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste en la cruz con todas mis enfermedades, con todas mis dolencias y con todos mis pecados para darme salvación y vida eterna. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste el tercer día conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, rebeliones, malos pensamientos, por toda mi incredulidad, por todas mis depresiones, por todas mis crisis existenciales, por no tener esperanza, cuando mi esperanza eres tú. Y perdóname por todos mis pecados y te pido, Padre, que me perdones y que me limpies con tu sangre preciosa de todo pecado y de toda maldad. Señor Jesucristo, en esta noche te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Le doy las gracias a Dios por todos ustedes y voy a hacer una oración por todos los que diezman y ofrendan, por sus donaciones, por ayudarnos también a los más de 400 niñas que hay en los hogares y por también la ayuda también para el sostenimiento de la iglesia. Padre, mi Señor Jesucristo, te doy gracias por cada persona que diezma y ofrenda, que da sus donaciones a la iglesia. Oro por ellas, para que se cumpla conforme está escrito en las Sagradas Escrituras, que haya alimento en tu casa, que abras las ventanas de los cielos y derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, es decir, a Satanás, que todos los campos darán sus cosechas, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerdas que no basta con diezmar. Es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda en tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Y a todos ustedes una enorme bendición. Pongan su esperanza en el Señor. Jesús es nuestra esperanza. Él es tu esperanza. Pon tu esperanza en el Señor. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos. ¡Ánimo! Esfuércense y sean valientes, porque Dios tiene un propósito grande con sus vidas. Que Dios los bendiga. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.